Bienvenidos a GoTraders a un video aplicativo adicional correspondiente a la lección del Market Protraction. ¿Ok? Vamos a denominar este video aplicativo el video aplicativo número 9.1. ¿De acuerdo? El Market Protraction es la lección 9 del primer mes de la mentoría anual de GoTrading. En este video lo que vamos a hacer es profundizar aún más en temporalidad para entender cómo es que el Market Protraction ejerce sus movimientos, ¿ok? Dependiendo del instrumento que estemos analizando, ¿ok? Esto va a depender si es que analizamos un par cross, un par mayor, un par menor. En este caso estamos en dollar yen. Okay, vamos a ver cómo influye básicamente o cómo se crean estos movimientos en Euro Swing. ¿Por qué? Porque precisamente están por dentro de las kill zones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando, por ejemplo, hablamos del Market Protraction de las 8 de la noche hora Nueva York, estamos dentro de la kill zone de Asia. Cuando hablamos del Market Protraction de la medianoche, ok, no estamos, si bien en una kill zone específica, pero recuerden que en las primeras lecciones del primer mes de la mentoría anual les he comentado que el algoritmo de entrega de precio interbancario tiende a establecer a partir de la medianoche dónde va a estar el máximo y el mínimo del día. La idea es que nosotros, en base a todos los conocimientos que adquiramos a través de la mentoría, identifiquemos dónde van a estar esos máximos y mínimos, los anticipemos y de ese modo establezcamos adecuadamente nuestros puntos de entrada y nuestros puntos de salida. Pero el Market Protraction, ok, no solamente va a representar un recurso adicional para que nosotros tomemos una decisión correcta, una decisión adecuada, sino que podemos aprovechar el Market Protraction, podemos aprovechar el movimiento de Euro Swing. ¿Cómo es eso posible? Recuerden que nosotros comenzamos nuestros análisis desde temporalidad mayor. Y podemos establecer el horario del Market Protraction porque finalmente recuerden que el precio siempre termina reaccionando a cualquier nivel, ok, que se encuentre en su camino. La idea es respetar la jerarquía de temporalidad y la jerarquía de niveles, ok, importantes dentro del gráfico. Por ejemplo, si tenemos un overall bias bajista en temporalidad mayor y tenemos un swing impulsivo alcista, ok, si yo logro o consigo colocar un trade en compra en ese swing impulsivo alcista, probablemente mi objetivo esté en algún bearish short block o en algún fair value gap superior. Ok, esa sería el área o el nivel, el espacio óptimo, adecuado para que yo salga de mi trade en compra. ¿Por qué? Porque finalmente el overall bias en temporalidad mayor es bajista, ¿sí? Y es algo que justamente quiero mostrarles ahora, porque como les menciono, si nosotros aunamos, unificamos, conjugamos las kill zones con el Market Protraction, la información que podemos obtener a partir de va a ser aún muchísimo mayor y nuestro panorama, por supuesto, se va a expandir. Fíjense, nosotros aquí tenemos un vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Potencialmente, este vacío de liquidez ha de ser rellenado. En principio no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, cómo, ¿ok? Pero sabemos que el precio potencialmente va a subir y va a rellenar este vacío de liquidez porque es una zona de buy side liquidity void, ¿ok? Buy side liquidity void. Perfecto. Tenemos adicionalmente equal highs. Si pasamos a un gráfico de líneas, tenemos equal highs allí. Lo que tenemos que ver entonces es una cantidad de price action y con eso me refiero a neutralizaciones, consolidación, etapas de ciclo de entrega de precio, ¿ok? Que nos permite a nosotros entender que el precio va a subir. Ahora, la idea de estar en una temporalidad de 15 minutos es observar cómo el Market Protraction se mueve dentro de esta temporalidad. La idea es que ustedes estudien los movimientos de las 8 de la noche, de la medianoche, de las 2 de la mañana y de las 7 de la mañana, precisamente en estos gráficos de temporalidad de 15 minutos e inclusive de 5 minutos. E identifiquen hasta dónde llegó el precio, ¿ok? Y a partir de dónde se comenzó a formar un nuevo swing impulsivo, que es básicamente una de las pautas que están recomendadas en las primeras lecciones del primer mes de la mentoría anual. Por lo tanto, vamos entonces a marcar o establecer las 8 de la noche como nuestro horario referencial para este día. Vamos a analizar principalmente, vamos a hacer un acercamiento a estos dos días en específico. ¿Qué tenemos aquí acá, traders? Fíjense que cuando estas velas bajistas eran cuerpo, cuando estas velas bajistas eran cuerpo, lo que nosotros teníamos allí, o lo que un reader trader haría, es que al ver un cuerpo de vela bajista que está envolviendo la vela anterior, se colocan en corto, se colocan en venta, es un impulso. ¿Qué hacemos nosotros?
Lo primero que hay que entender es que según prementoría, ok, la información que está en el bloque 3, nosotros vamos a entender que las velas bajistas dentro de un swing alcista van a constituir bullish propulsion blocks. Por lo tanto, si yo logro identificar un market retraction en este sentido en Euro swing bajista, pero observo la reacción en este bullish propulsion block, yo lo ideal, lo óptimo es que utilice ese bullish propulsion block para compras y no para cortos, ¿ok? Lo que quiere aquí el market maker es que tú entres en corto, es que caigas en error. Fíjense en algo interesante también. Tenemos aquí una vela que neutraliza mínimos de las velas anteriores. Podemos entonces considerar esto, ¿ok?, como una neutralización. Por lo tanto, recuerden que nosotros lo que hacemos, y esto es un setup que les he enseñado de prementoría y que de hecho también están en las primeras lecciones de mentoría anual, para que ustedes vean que es muy importante identificar este tipo de reacciones. Tenemos neutralización de mínimos de la vela anterior, ¿ok? Expansión, retroceso, ¿de acuerdo? Podemos trazar un Fibonacci de mínimo máximo, nivel óptimo de entrada. Este es un mínimo importante porque se crea en la neutralización. Es un mínimo en el que podemos trazar nuestra herramienta de Fibonacci. Ahora, fíjense que a esto me refiero cuando les digo que podemos aprovechar el market retraction, okay, a nuestro favor. Si nosotros hacemos entonces un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, vamos a tener una entrada en el 79%. Unos cuantos pips de drawdown, no pasa nada. Nuestro stop loss por debajo del mínimo que ha creado la neutralización sería lo ideal, ¿ok?, para tener un setup de alta probabilidad. Y fíjense, deberíamos observar la reacción inmediata. Otro modelo, tipo de confirmación sería ver cierres de vela o bien dentro del cuerpo de la vela bajista que tenemos aquí, que funciona como un bullish proportion block, o por encima de la vela bajista. Es suficiente, traders. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una siguiente expansión alcista y fíjense lo que tenemos a continuación. Si trazamos desde este mínimo ahora, este Fibonacci, hasta este máximo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un retroceso a la zona del equilibrium, ¿ok?, de ese rango. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora entonces? El equilibrium está en confluencia con otro bullish proportion block, es decir, con el cuerpo de una vela bajista, que sería entonces una confluencia que podemos considerar a la hora de volver a colocar un trade en compra. Nuestro stop loss, por lo tanto, estaría por debajo ahora de este mínimo. Fíjense entonces cuántos pips de stop loss. Si es que yo decido ingresar en la apertura, tenemos 13 pips de stop loss, pero tenemos acá un liquidity void por ser rellenado. Aquí tenemos low resistance conditions. Perfecto. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos entonces sería entrar, ¿okay?, dentro del cuerpo de esta vela. Aquí inclusive el precio podría reaccionar al rejection, es decir, al cierre y apertura de estas velas. La idea es que nosotros observemos una reacción inmediata. No debemos desesperarnos si es que el precio tiende a consolidar. Muy por el contrario, fíjense en lo siguiente. Cuando hablamos de consolidación, ¿ok? Cuando hablamos de consolidación, recuerden que tenemos un punto referencial, un nivel de referencia para determinar direccionalidad o para básicamente proyectar la potencial dirección del precio. Y es el punto de equilibrio. Quiero que se fijen en algo importante. Cuando se forma este retroceso y a partir de este retroceso el precio empieza a subir, nosotros tenemos entonces un swing low y tenemos un swing high. Si el precio cotiza por dentro de ese rango, nosotros ya tenemos un rango de consolidación, ¿ok? Entonces fíjense en lo siguiente. Si nosotros establecemos este mínimo, ¿ok?, y este máximo como nuestro rango referencial, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos mínimo, máximo y únicamente tenemos que esperar aquí. Esperar. Recuerden que tenemos zonas de discount como zonas de fair value para compras, es decir, que el precio tiene que reaccionar a las zonas de discount y salir disparado de allí. Véase lo siguiente. Tenemos este rango, el precio no sale de él, ¿ok? Recién aquí es que tenemos la salida del precio, pero antes de esa salida, observen lo siguiente. El precio cae nuevamente a zona de discount, reacciona. Cae nuevamente a zona de discount, reacciona. Cierres de vela por encima de discount, ya tenemos ahí una reacción al equilibrium. Perfecto. Expansión del precio, retroceso, bullish short block y reacción al equilibrium nuevamente. Tenemos aquí, boom, equilibrium. ¿Y qué pasa en el equilibrium? El precio expande. Ahora, imagínense que nosotros ingresamos pues en la apertura de este
de este bullish order block. Sería un bullish order block. Vamos a colocar 10 pips de stop loss, ok. No más. En el segundo mes de la mentoría anual vamos a darnos cuenta que no necesitamos más de 10 pips para hacer las cosas bien. En el caso de que el precio nos quite o nos saque en stop loss, ok, vamos a tener que o bien continuar observando o esperar más información para reentrar al mercado con el riesgo reducido, o en definitiva cambiar de dirección si es que la información así nos lo dice. Perfecto, pero en este caso no necesitamos más de 10 pips acá traders para hacer las cosas bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos al precio potencialmente expandiendo. Si es que entramos en esta apertura del bullish order block, nuestro nivel de salida estaría justamente una vez que se termina de rellenar todo este vacío de liquidez. Perfecto. Tenemos 33.9 pips, ok, hasta el mínimo más bajo dentro de esta consolidación. Aunque si ustedes se fijan, tenemos el precio perfectamente alcanzando, si es que estoy bien, el bearish order block aquí. Voy a trazar el punto de apertura, ok, para que se vea mejor. Punto de apertura del bearish order block, perfectamente alcanzado por el precio allí. Ahora vamos a ver, claro, vamos a ver cómo influye el market protraction en estos horarios. Tenemos a las 8 de la noche el Euro Swing bajista, pero la entrada se da de tipo alcista. ¿Se fijan? Perfecto. Vamos a la medianoche. Vamos a las 12 de la noche y tenemos a las 12 de la noche una pequeña vela de cuerpo bajista, ¿ok? El precio expandiendo alcista, ¿ok? Pequeño retroceso. Cuando el trader ve esta vela envolvente, créanme, todo el mundo entra en venta, porque para ellos es una vela envolvente. Para nosotros, ok, entendiendo que estamos dentro de un horario del market protraction, entendemos que este retroceso, si el precio respeta el equilibrium de este rango y adicionalmente respeta el bullish order block que tenemos allí, en términos de velas, ok, velas, fíjense, el cuerpo de vela, perdón, vean la reacción, boom. Entonces, aquí que tenemos entradas precisas a través de la información que nos provee el market protraction y salidas precisas, ¿ok? De hecho, aquí con tener un ratio de 1 a 3 ya es más que suficiente. No necesitamos salir tampoco en la apertura del bearish order block, sino si entramos en una compra, salimos, ok, en cuanto el precio encuentre obstáculos, según lo ha estudiado en Liquidity Runs, y los mejores escenarios para colocar compras o los peores escenarios para colocar compras o ventas, ok. En ese sentido, esta sería una operación de alta probabilidad dentro de la Asian Kill Zone, ¿ok? E inclusive con este monitoreo, con este tipo de confirmaciones dentro del precio, que sería lo ideal para que nosotros, pues, nos sintamos más seguros de mantener la operación. ¿Qué otro insight tenemos? Tenemos el horario de las 2 de la mañana, ¿ok? Como horario adicional. Aquí tenemos básicamente dos tipos de movimiento, que es algo que voy siempre a repetir para que ustedes puedan identificarlo y se familiaricen, ¿okay? Con los conceptos. En cuanto al trader, hay algunos retail traders que en cuanto ven una vela bajista se colocan en corto, ¿ok? Es decir, empiezan a vender. Nosotros sabemos que aquí queda un pequeño espacio, es decir, por más que el precio crea un retroceso, porque evidentemente acá tenemos básicamente un fair value gap en el cuerpo de esta vela alcista, nosotros sabemos que en cuanto el precio caiga el fair value gap puede expandir alcista. Fíjense que abre Londres, me crea una vela alcista de 15 minutos, luego una vela bajista, aquí traders en corto. Cuando el precio continúa subiendo, fíjense que pasa en un gráfico de líneas, ¿ok? Cuando el precio rompe el máximo anterior, traders en compra, ¿sí? Cuando el precio crea la vela bajista, traders en corto. Allí se tocan stop loss de dos tipos de órdenes, de las órdenes en venta y de las órdenes que están en compra, porque cuando el precio llega al bearish order block, por encima de esa neutralización, empieza a caer y toca los stop loss. Fíjense que las mechas, acá traders, están supeditadas a las transacciones de tipo retail, es decir, que aquí en este mínimo habían stop loss, ¿perfecto? Si en ese mínimo hay stop loss, el precio toca esos stop loss y automáticamente, boom, contrae. ¿Ok? Sin embargo, acá tenemos un bearish order block. El precio contrae, cierres por dentro del cuerpo del bearish order block, expande nuevamente bajista, no rompe este mínimo. Recuerden que se ingenia liquidez a través de la formación de mínimos relativamente iguales, y esto lo podemos confirmar inclusive en un gráfico de 5 minutos. Tenemos retroceso, rejection block. Ya en sesión de Londres tenemos el máximo creado en el bearish order block a las 12:45 de la mañana. No hay un horario exacto en el que el precio vaya a llegar a un nivel de patrocinio institucional, pero sí es importante que dentro de este horario de monitoreo de la London Open Kill Zone estemos muy pendientes de hacia dónde va el precio.
¿Qué sucede luego? Se forma el swing high y les he mencionado que ustedes pueden utilizar el lower block que se forma en los swing highs. En este caso, el precio sube a las 4:15, aún en London Open Hillsong, que sería de 2 a 5 de la mañana, horario de monitoreo, y todavía podemos colocar un trade en corto. Olvidémonos de esta cantidad de pips, ¿ok? Olvidémonos de esto. Y vamos a trazar nuestra entrada. Imaginemos que nuestra entrada se da en la apertura del bearish block. En principio, con 10 pips de stop loss, vamos a colocar allí 10 pips de stop loss. Perfecto, 10 pips de stop loss. Y o, si es que nuestra entrada se da en el rejection back, en cuanto el precio llegue al cuerpo, podemos entrar aquí en el rejection, 10 pips de stop loss. Perfecto. Vamos entonces a marcar 10 pips de stop loss. Excelente. Listo. Aproximadamente. Perfecto. ¿Cuántos pips de take profit potencial podríamos llegar a tener? Fíjense en lo siguiente. A mí lo que me interesaría ahora en un trade en corto y para la sesión de Londres, yo esperaría que la sesión de Londres expanda más de 25 pips. Recuerden los parámetros de la Hillsong de Londres. Tenemos de 25 a 50 pips de expansión en Londres. Ahora, fíjense que si yo tengo 10 pips de stop loss, yo perfectamente puedo tener un ratio de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, ¿ok? Pero consideren ir sacando parciales en el camino. ¿Qué sucede acá? Tenemos entonces la neutralización de los mínimos de esta consolidación. Si vamos a por los mínimos, podemos tener inclusive un ratio de 1 a 4. Listo, 40 pips de take profit sería un ratio de 1 a 4. Muy bueno para un trade con fundamento acá, traders. Claro, identificando evidentemente los horarios del market protraction y cómo podríamos aprovechar esa información. Perfecto. Se neutralizan. Fíjense que se neutraliza aquí el mínimo, ok, del rango que estoy marcando y el precio automáticamente retrocede. Vamos a ver un insight adicional, ok, un insight adicional. Fíjense lo siguiente. Nosotros acá tuvimos un fair value gap, perfecto. Acá tuvimos un fair value gap. Aquí se neutralizaron los equal lows. Voy a retrasar esto con otro color. No lo voy a borrar, ¿ok? Quiero que ustedes lo miren. Acá también tuvimos la neutralización. Esto ya lo expliqué. Por eso tuvimos la contracción de la vela bajista. Pero acá tenemos un fair value gap. Muchos retail traders no entienden este tipo de neutralizaciones y piensan que el precio va a retroceder y va a continuar subiendo. Y no solamente retail traders. Algún acá trader también se puede confundir. Pero es importante entender que si vemos la consolidación, el movimiento que sale de ella, ok, puede ser un Euro swing o puede ser un movimiento real. Pero si tenemos un overall bias bajista y tenemos un bearish block que está patrocinando un nuevo movimiento direccional bajista, podemos utilizar ese bearish block para una expansión amplia, ok, que neutralice mínimos interesantes. Mínimos que sobre todo se han creado por dentro de una Hillsong o dentro del horario del market protraction. Fíjense en lo siguiente, una vez que se neutraliza este mínimo, okay, que sería el mínimo de la consolidación que hemos considerado, okay, para que ustedes se den cuenta de que no estoy marcando niveles aleatorios, sino son rangos muy específicos que, claro, ustedes con la técnica, la experiencia, la exposición y el tiempo van a lograr identificar. Se neutraliza el mínimo, aquí se está tocando stop loss acá, traders. Por eso tenemos esta mecha. Aquí se está tocando stop loss, tenemos contracción del precio, ¿ok? Y el fair value gap, ¿ok? Concepto aprendido en prementoría. Sin embargo, en el cuarto mes de mentoría anual vamos a estudiar también cómo utilizar un fair value gap con cambio de polaridad, porque en principio, si el fair value gap, si el precio llega a este fair value gap, esperaríamos que reaccione, ¿verdad? Pero si no funciona, fíjense lo que sucede. El precio reacciona, pero de manera inversa. Y continúa creando la expansión bajista. ¿Perfecto? Excelente. Vamos a las 7 de la mañana de este día en específico. Vamos a las 7 de la mañana, donde empezaría el siguiente market protraction. Fíjense que tenemos aquí cierre de vela por debajo, por dentro aún del rango establecido por esta mecha. El precio neutraliza el mínimo anterior, crea una pequeña contracción, una pequeña vela alcista y la siguiente vela apertura, Euro swing, ok, e inmediatamente continúa expandiendo bajista. El market protraction en este contexto envía el precio en dirección bajista y muchos traders al ver que el precio continúa cayendo continúan vendiendo, ok, continúan vendiendo. Sin embargo, estamos en New European Hillsong. La New European Hillsong va hasta las 9 de la mañana, ok, y veamos la cantidad de price action que tenemos a las 9 de la mañana.
o perdón, en ese lapso de horario, ¿de acuerdo? En ese lapso de horario tenemos el precio terminando el movimiento direccional bajista y creando consolidación. Es decir, que luego de la expansión bajista tenemos una consolidación y a partir de la consolidación podemos tener un nuevo movimiento direccional. ¿Ok? Porque es a partir de la consolidación de donde se forman los movimientos. Entonces veamos o estudiemos este contexto. Tenemos entonces una vela bajista, fíjense, neutraliza el mínimo anterior. Aquí se está tocando stop loss, por eso es la mecha y el precio contrae. Se crea esa neutralización, se crea pequeña consolidación. De hecho, la consolidación y el rango consolidación ya lo tenemos establecido desde el momento en el que el precio crea este primer mínimo y este primer máximo. No este máximo, este primer máximo. Y este criterio de interpretación ustedes lo van a desarrollar con el tiempo. Vamos a estudiar lo siguiente. Si nosotros establecemos el primer rango, ¿ok? El primer rango, porque esto es importante para traders. Véase lo siguiente, estúdiese lo siguiente. Este sería el primer mínimo y primer máximo creado por el precio. Luego, este sería el segundo máximo que rompe con el máximo anterior. Perfecto. Desde allí va a partir nuestra interpretación. El precio está saliendo rompiendo un máximo anterior, pero si potencialmente se van a formar expansiones alcistas, vamos a observar reacción en zonas de discount de la consolidación. Perfecto. Fíjense entonces la reacción que tenemos en estos sotes. Si nosotros recordamos compras en discount, se van a dar cuenta o van a recordar que en principio tenemos un primer rango, ¿ok? El precio llega a discount o puede llegar al equilibrium y puede utilizar el nivel 0 de Fibonacci, ¿ok? Como un nivel objetivo. Y luego de eso el precio va a volver a caer a discount. Y si vuelve a caer a discount y observamos reacción, el precio va a tomar direccionalidad alcista y va a romper ahora este segundo máximo que ha neutralizado el primer máximo del primer rango que estamos midiendo. Vemos esta reacción en zona de discount y el precio sale disparado automáticamente hacia arriba. Perfecto, perfecto. ¿Qué hacemos? Actualizamos nuestro rango hasta este máximo y ahora en estos mínimos creados o en este mínimo creado en zona de discount. Perfecto. Tenemos un bullish short block, ok, vela bajista y el precio cierra en esa vela bajista o dentro del cuerpo de esa vela bajista. ¿Qué sucede ahora? Expansión. Tenemos esa expansión y luego ¿qué sucede? Validación de un mitigation block, bullish mitigation block, trade en compra y además de la validación del mitigation block tenemos el precio llegando a un fair value gap. ¿Se fijan en ese pequeño fair value gap? Reacción, boom. Muy interesante, muy bonito. Fíjense que la información, no necesariamente un market protraction lo vamos a operar sí o sí, sino que en el market protraction vamos a tener información y sobre todo dentro de la kill zone. ¿De acuerdo? Dentro de la kill zone es que tenemos la información que confluye con el market protraction, que confluye con este swing impulsivo bajista, que muchos traders piensan que luego el precio va a subir y crea un retroceso para vender. Créanme, traders o acá traders, que todo el mundo está haciendo esto y está colocando ventas en este nivel óptimo de entrada. Está colocando ventas aquí. Tienen una orden perfecta allí, le toman un screenshot y luego no entienden por qué el precio va hacia arriba. De allí que yo les diga que ustedes estudien temporalidad mayor y vean qué les dice la temporalidad mayor. Adicionalmente tenemos al precio, claro, ha creado un swing impulsivo alcista, pero además de eso se está neutralizando el punto de apertura diario. Ok, fíjense, punto de apertura diario, el precio está superando el precio de apertura diario, que sería otro insight a tener en consideración. En un gráfico de líneas no vemos eso. Ok, aquí estaría nuestro punto de apertura. En un gráfico de líneas no vemos como tal cierres de vela por debajo del punto de apertura. Esto es algo que vamos a estudiar a lo largo de la mentoría, pero en muchos vídeos gratuitos de YouTube Acá Trading sí les he comentado que tengan en consideración el punto de apertura diario, porque el precio no necesariamente que tengamos un trade, una operación en corto por encima del punto de apertura quiere decir que lo vaya a superar en todas las ocasiones, en todos los contextos, sino que el precio de apertura muchas veces es buscado nuevamente por el precio, valga la redundancia del término, y a partir de allí se forman un swing impulsivo en reversión. Entonces, este insight lo vamos a estudiar más adelante, por supuesto,
Pero aquí básicamente lo que me interesa es que ustedes interpreten, ¿ok?, la información del market protraction en confluencia con la skill sense y vean cómo a partir de esa información el precio continúa expandiendo. Boom, expansión alcista. Y esa expansión alcista de hecho crea estos equal highs, pequeño retroceso, ¿ok? Bullish por push and block, stop loss por debajo de este mínimo como recomendación, expansión alcista, low resistance conditions, se rellena el vacío de liquidez, retroceso, bullish fair block, expansión alcista, boom, neutralización de estos máximos iguales, ok, listo, es suficiente. Probablemente acá tuvimos una inyección de liquidez, el precio expande, neutraliza máximo anterior y ahora a partir de allí, boom, recién cae. ¿Se fijan? Es muy interesante interpretar el price action. Ahora yo les dejo como tarea, por supuesto, que ustedes en gráfico de 15 minutos y en 5 minutos marquen de manera manual, ¿ok? 8 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana y 7 de la mañana y estudien hacia dónde se dirige el precio. Dónde se crean los máximos, dónde se crean los mínimos. Con los insights que hemos estudiado a lo largo de todo el primer mes de la mentoría de Trading, los dejo con eso. Nos vemos en un siguiente video.